Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Si usted se dedica a oír todo lo que vocean desde la valla, usted no va a poder concentrarse en el juego, allá abajo, donde están los que están jugando, los que saben qué es lo que hay. Atender solamente a lo que le gritan desde todos los lados, esto es, ya usted sabe, el cuento de nunca acabar. Usted oriéntese bien, no se pierda, que todo el monte no es orégano, dice el pueblo. Todo el monte no es orégano. Sí, señor, así es la realidad. Usted tiene que buscar dónde es que está lo que realmente vale la pena atender. Gente regodeándose en todo lo malo que hay, todo lo malo que somos, todo lo... Vaya usted a ver, regodeándose porque ellos viven de eso, de todo lo malo que ellos pueden encontrar. Y vomitan eso todos los días, de temprano en la mañana, usted los oye, un vómito permanente de veneno, de cosa mala, a pueblo que está mal, a país que anda mal, según todos estos agoreros. Sí, agoreros, es la muchedumbre esos que están ahí, ¿verdad? Pero sin embargo la realidad es esa la que hay que buscar, la que nos conviene y más que la que nos conviene, la que nos está transformando y la que va a transformar definitivamente a la República Dominicana. Y me refiero a una iniciativa de amor, a una iniciativa fundamental que probablemente mucha gente pasa por alto. Me refiero a ese programa que está destinado a la primera infancia, como le llaman. Los niños que están entre los 45 días de nacido y los 5 años. 45 días de nacido, mes y medio, y los 5 años. Hace mucho tiempo que en la República Dominicana no disponíamos de un programa dirigido a esa población, a la población que será el país dentro de pocos años. En cuestión de 20 años, 15 años, ese será el país. Ese que hoy anda entre los 45 días y los 5 años. A eso hay un programa que está dedicado a esos niños y que viene desarrollándose de una manera admirable desde hace ya 6 años. Desde el 2012 llegó el presidente Medina ahí. Se empezó a construir en la República Dominicana las llamadas estancias infantiles. Esas que dirige el Instituto Nacional de la Protección para la Infancia, el INAIPI, Protección Integral para la Infancia, los niños que están entre 0 y 5 años, 45 días de nacido y los 5 años. A los 5 años usted pasará de una de esas estancias infantiles que ese niño que usted está viendo ahí, ese niño, esa niña pasará a la educación primaria, como se le llamaba antes, ahora le llamamos la educación básica, pasará a los 5 años, de ahí, de esas estancias infantiles, a la educación básica, es decir, a el primero o al preprimario sería, para a los 6 ingresar, o a los 5, algunos entrarán a los 5 ya, en el primer curso de la primaria. Pero antes, la verdad es que en la República Dominicana no había atención para estos niños. La única atención que había para ellos es la de su madre en sus casas, que tenían que quedarse con ellos, o buscar a los abuelos, dejárselos a los abuelos, o hablar con los vecinos, o, en el mejor de los casos, pagar a alguien para que se los atienda, o pagar sencillamente un centro de estos que usted sabe lo que cuestan. Los más baratos
el más barato podría costarle a una madre, a una familia, a un padre y una madre de familia, podrían costarle 8,000 a 8,500 pesos mensuales. Eso quien podía pagarlo, que es mucho más de un salario mínimo. Una dominicana, un dominicano ganando salario mínimo no podía, por lo tanto, pagarle a sus hijos la educación preprimaria. Un dominicano, una familia dominicana que ingrese un salario mínimo, aún que ingrese 2 salarios mínimos, trabajando el padre y la madre, no podría pagarle a un niño, a una niña, la educación preprimaria. No, señor. Eso es un producto o eso es un privilegio, mejor dicho. La educación preprimaria, esa educación preescolar, ha sido un privilegio de las clases medias, media alta y sobre todo de la clase alta. La clase alta en la República Dominicana. La clase alta se la paga como la quiera, como le dé su gana. Tiene centros bilingües, tiene centros de maravilla, de maravilla. La clase alta sí que no tiene ningún problema. Los ricos resuelven todo con un cheque, decía Juan Bosch, y eso es verdad. Resuelven todo, ahora ni siquiera con un cheque, ahora es con una tarjeta de crédito. Rían, listo, ya ni el cheque. Transferencia electrónica. Lo resuelven todo, sí, con una transferencia electrónica, mejor todavía. Usted está muy al tanto. Sí, señor, es verdad, una transferencia electrónica, ya lo resuelven todo desde su casa, desde su computador. La clase rica, la clase pudiente, la clase que concentra la riqueza del país, esa no tenía nunca ningún problema para mandar a sus hijos a estudiar hasta fuera del país cuando ya eran más crecidos. Se iban hasta hacer el bachillerato fuera de la República Dominicana, si no se quedaban ya aquí en sus grandes y buenos colegios de paga. Y señor, bilingües, qué maravilla. Quien se quedaba en el barrio, quien se quedaba en el patio, quien se queda en el patio, es el pobre. El pobre. Usted ve a las muchachas en los barrios con los muchachos aquí, enjorquetados, como dice la gente, ¿no? En la cadera. Ahí los veía yo, claro, cuando andaba por todos los barrios del país, porque anduve por muchas partes. Me tocó eso, claro que sí. Y con qué gusto, cómo lo disfruté. Y eso era lo que yo veía. Y eso era precisamente lo que yo decía. ¿Cómo es posible que el Estado Dominicano no disponga de programa para esos y para esas? Para esos niños que tienen que quedarse con los abuelos, con los amigos, con los vecinos, en el patio de la casa, en el mejor de los casos, con los otros hermanitos más grandes que tampoco podían ir a la escuela. Y usted veía cómo una niña de 4, de 5 años tenía que estar atendiendo al niñito de 1 año, o de menos de 1 año, o de 2 años. ¿Cómo? Eso es realmente triste. Para mí era abrumador aquello. Y por eso hablo de esto, precisamente. Por eso hablo de estos que son los programas que muchos de esta gente no ve. No le dedican un reportaje, no le dedican un editorial, no le dedican nada porque no les importa nada. Lo único que les importa a ellos, yo puedo enseñarles qué es lo que les interesa. ¿Cuántas son las prostitutas que dice ahí que tenemos? 250,000. Eso es lo que les interesa a ellos, que tengamos 250,000 prostitutas. No se preguntan por qué tampoco. Ni van al fondo del asunto, ni saben que ese es un fenómeno casi universal. ¿Ni desde cuándo? Fruto de las desigualdades en que ha vivido el ser humano y de esos fenómenos que le llaman una eminente economista de ascendencia italiana, Loretta Napoleoni, le llama a eso el capitalismo canalla, le llama a ella, a la prostitución, a la trata de blancas, a
al trasiego, al tráfico de seres humanos. Se llama capitalismo canalla. Y demuestra cómo ese capitalismo canalla se junta con el capitalismo que no es canalla. Eso es lo grande, que ella demuestra dónde se encuentran. Sí, señor. Algo que hizo, creo que André Gunder Frank en algún momento, que demostraba cómo ese capitalismo informal es fundamental para el capitalismo formal también. Pero no entremos ahí, dejémoslo de ese tamaño. La realidad es que por suerte nosotros tenemos la República Dominicana, gracias al presidente Danilo Medina, desde el 2006 comenzó la construcción de estancias infantiles en la República Dominicana. Estancias infantiles. Y esas estancias infantiles que usted ve ahí en esa pantalla, lástima que los que están en la radio no la puedan ver, pero esos son como unos resort, ¿verdad? Les llaman a esos hoteles de lujo para niños. Usted ve lo bella que es la estructura, lo bien concebida, lo bien diseñada, lo amplios que son sus espacios y lo que hay que trabajar ahora para que eso nunca vuelva a echarse para atrás, porque después vienen unos genios, capitalistas aquí que dicen, unos genios neoliberales que dicen, no, el Estado no puede invertir tanto en eso como va a ser, es en otra cosa que hay que invertir. Sí, señor, de repente vienen unos genios y dicen, no, eso es demasiado gasto, el gasto social hay que recortarlo, como dice Macri allá en Argentina. El otro no lo recortan, o como dice Bolsonaro en Brasil, que eso sí que están recortando a dos manos. A dos manos están recortando el gasto social, que no es gasto, que es inversión. Es inversión en la gente. Es inversión en la población más pobre. Inversión para que crezca no solamente la población más pobre, sino para que con ella crezca el país. De esas estancias infantiles, usted sabe cuánto le costaría, ¿verdad? Ya se lo dije, 8.500 pesos. Entre 8.000 y 8.500 pesos le costaría a un padre, a una madre, a una familia tener un niñito en esos centros que ha inaugurado el presidente de la República, que ya tenemos en el país unos 609 de estos centros a nivel nacional, 110 son estancias infantiles y 499, casi 500, son los CAFI. Vamos a explicar lo que son las estancias infantiles. Son esos que usted ve ahí, ¿no? Que son las que tienen jornada escolar de tan extendida. La gente lleva a los niños y ellos están ahí desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Así las madres pueden irse a su universidad, así las madres pueden irse a su escuela, así las madres y los padres también pueden irse a trabajar. Así madres y padres disponen de 8 horas para ellos, para trabajar, para crecer, para superarse. Sí, señor. En esas 8 horas. Pero hay, además de las estancias infantiles, que son los CAIPI, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, esas son las estancias infantiles, CAIPI, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia. Integral porque no es solamente desarrollar las destrezas, las habilidades motoras, tomar los aprestos para cuando le toque aprender a leer y escribir, hablar, etcétera. No solamente se trata de eso, sino integral, porque además de eso incluye pues la alimentación adecuada. La alimentación adecuada, gratis, y los útiles también que les son facilitados a todos estos niños y estas niñas en estos centros de atención integral a la primera infancia, CAIPI. Eso es lo que quiere decir CAIPI, pero existen los CAFI. De los CAIPI tenemos
a nivel nacional ya unas 150, dijimos, 150 estancias infantiles funcionando y desde luego un número bastante importante también que están en construcción. Están en construcción para ser entregados a la población. Existen además de esos CAIPI o de esas estancias infantiles los CAFI, que son los centros de atención a la familia y a la infancia. Centros de atención a la familia y a la infancia porque los que no pueden ir a las estancias infantiles porque, bueno, todavía no han sido terminadas de construir o porque H o por R, entonces reciben la atención en su casa. En su casa. Hay unas 500 CAFIs, centros de atención atención integral a la familia y a los infantes, a los niños, porque ahí intervienen ya los equipos de facilitadores del INAIPI, el Instituto de Atención a la Primera Infancia, que van a las casas, se reúnen con la familia, se reúnen con la mamá, con el papá, con la familia, y les explican una cantidad de cosas que deben hacer y ellos se quedan con los niños un buen rato también, un buen tiempo ahí, y entonces les dejan todo un protocolo que deben seguir. Todo un protocolo que debe seguir cada madre, cada padre, cada miembro de la familia sobre la higiene, sobre la alimentación, sobre, en fin, cuánta cosa puede necesitar un niño. Además de que les proveen de una cantidad importante de alimentos, alimento crudo, porque es alimento crudo el que reciben, y de alimentos para los niños también, la alimentación adecuada para los niños. Y la familia solamente tiene que cumplir con el protocolo que se les deja, el protocolo que se les entrega, en el cual se les explica cuál es el seguimiento, cuál es la atención que debe tener un niño entre los 0 y los 5 años de edad. Desde luego, antes de los 5 años de seguro estará en el CAIPI, es decir, en la estancia infantil. Ese es un programa de amor al país, de amor al pueblo dominicano, de amor al presente y al futuro de lo mejor del pueblo dominicano. Ese es un programa que ojalá que a nadie se le ocurra echarlo para atrás. Que nunca a nadie en el gobierno del Estado Dominicano se le ocurra que eso hay que desatenderlo, porque eso no debe ser. Estamos hablando de una inversión que por niño estamos hablando, repito, de 8.500 pesos mensuales. Métale usted el hilo al bollo y multiplíquelo por los 12 meses del año, y eso, no sé si serán los 12 meses o si son 10 meses que están cada año allí los niños, o si funciona con el año escolar. Son 10 meses. Eso ya usted está hablando de más de 85.000 pesos anuales por niño. De más de 85.000 pesos, más de 80.000 pesos anuales por niño. Más o menos lo que representa un muchacho también, un joven nuestro, en la jornada escolar de tanda extendida, que es una inversión del Estado de alrededor de 10.000 pesos por cada joven que está en la tanda extendida. Eso es una inversión que hace el Estado Dominicano, una inversión en la gente, en el pueblo dominicano. Es una inversión en el pueblo dominicano, en el presente y en el futuro de la República Dominicana. Con razón usted no ve ya niños limpiando zapatos en las calles. Prácticamente no los ve. Ve algunos probablemente los fines de semana, que es
cuando he visto algunos, y los que he visto no son dominicanos. Casi siempre son de origen haitiano, para que lo sepa. Eso es lo que veo los fines de semana, porque los días de semana los niños están estudiando, nuestros jóvenes, nuestros niños están en la jornada escolar de tan extendida, comiendo, desayunándose, merendando y estudiando. De ahí saldrá lo mejor de la República Dominicana. Sí, señor, porque el mal comido no piensa, dice alguien por ahí, lo repite mucho, por cierto, y si piensa, piensa mal, porque el mal comido lo que está pensando es en cómo voy a comer. ¿Cómo voy a comer? ¿Dónde me la voy a buscar para comer? Y eso les restará, por lo tanto, la vida. Le va a restar su vida y le va a comprometer su vida por años, porque el hambre se acumula. El hambre se acumula como se acumula la deuda social que tenemos acumulada precisamente de 300 años de pobreza la República Dominicana. Hay quienes calculan la pobreza en la República Dominicana en unos 300 años. Yo diría que son más. Habría que remontarse un poquito más para atrás. Pero la reciente, la de ahora, esa que se ha acumulado por el olvido de los que han pasado por la administración, por la gestión del Estado. Pero bien, desde el 2012 nosotros tenemos CAIPI, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, y tenemos los centros de atención a la familia y a la infancia también. Esos facilitadores que van todos los días están visitando a las familias para enseñarles cómo manejar a sus hijos y para quedarse con ellos si tienen que quedarse, en lo que construimos estancias infantiles para todos los lados, en todas partes. Para eso necesitamos precisamente una economía sostenible. Para eso necesitamos seguridad de que esto va a continuar por donde va. Por donde va. Así mismo, tenemos que garantizarlo, y para eso necesitamos toda la seguridad jurídica, toda la seguridad política y toda la seguridad que se puede, y sobre todo la sostenibilidad económica de estos programas. Hay que contribuir, cada quien, todo el que pueda, tiene que contribuir. Y los que más pueden son los que más deben contribuir a esto, porque esto es contribuir con la seguridad de ellos también, de su sistema, de los que más pueden. Este es el sistema de los que más pueden, ellos tienen que pagar ese sistema. Sí, señor. Y no les exigimos tampoco un sacrificio del otro mundo, es sencillamente que el que más puede, pague más. Es simplemente eso, no es más de ahí. Solamente el año pasado entregó el presidente más de 10 estancias infantiles, para que usted entienda, y en construcción están varias decenas, porque debe haber una estancia infantil donde quiera que se necesite, así como hay una escuela donde quiera que se necesite, y debe haber una escuela donde quiera que se necesite, debe haber una estancia infantil. El pueblo dominicano, los pobres de la República Dominicana y de todo el mundo también, tienen derecho, porque estamos hablando de un derecho, eso es derecho a la educación, desde que nace hasta que se muere, desde la cuna hasta la tumba, decía José Martí. Sí, señor, así debe ser. Es un derecho, no es una migaja que se les regala, ni es cosa que lo parezca. No. Es un derecho fundamental del ser humano, el derecho a la educación, y a la educación de calidad, además. La educación de calidad, no es cualquier educación, no. Tiene derecho, y eso tiene que garantizarlo el Estado. Nadie más puede garantizar ese derecho. Es el Estado el que puede
y debe además garantizar ese derecho. Eso es lo que estamos haciendo con estas estancias infantiles que se vienen construyendo en la República Dominicana desde el 2012. Y hay que garantizar que el pueblo dominicano pueda seguir contando con un programa fundamental, liberador, como lo es ese programa de las estancias infantiles. Diga usted, señor Sergio. Sí, hay una relación entre el fenómeno que describen las revistas comerciales, como dice Guillermo, y lo que usted está señalando de las estancias infantiles. Básicamente la prostitución es un fenómeno que tiene múltiples causas y cuando se realizan políticas públicas que buscan aligerar esas situaciones de inequidad que llevan hacia, entre otras cosas, hacia el ejercicio de la profesión más antigua del mundo, como se le llama, cuando usted tiene la seguridad de que sus hijos van a estar en una estancia infantil y no van a pasar hambre, o que van a ir a la escuela y no van a pasar hambre, ese fenómeno comienza a combatirse. Entonces muchas veces se hablan de los fenómenos, pero no se hablan de las posibles soluciones, ni le dedicamos el tiempo suficiente a las soluciones, y en este caso ese programa de las estancias infantiles, conjuntamente con la jornada escolar extendida, porque no son programas que están separados ni segmentados, están profundamente conectados o interconectados uno de otro, porque las políticas son integrales. Entonces estamos hablando de que cuando se ejecutan ese tipo de políticas, fenómenos como la prostitución, que tienen múltiples causas, comienzan a tener un impacto y a disminuir. Se señala en ese mismo reportaje cómo muchísimas dominicanas, por la desigualdad social que había, por la falta de ese tipo de políticas públicas precisamente, se vieron en la necesidad de emigrar, eran exiliadas económicas, y muchas de ellas se emigraron a islas del Caribe, como resalta eso, y se dedicaron a eso, que como dice, es la profesión más antigua del mundo. Pero se trata de cómo nosotros comenzamos a atacar las causas de los fenómenos, y la causa de los fenómenos fundamentalmente es la pobreza. República Dominicana tiene que tener como meta, ya lo dijo en el discurso el mandatario, Danilo Medina, tiene que tener como meta la reducción a su más mínima expresión de la pobreza extrema. Logramos reducir de un 9.9 a un 2.9 la pobreza extrema. En el campo se logró reducir la pobreza extrema de un 50% a un 25%. Y todavía nosotros tenemos ese compromiso, tenemos que seguir eliminando los pequeños detalles que evidencian la miseria, como son el piso de tierra, como son los fogones, como son las letrinas. O sea, una sociedad que está en pleno siglo XXI no puede tener ese tipo de problemas y lo venía arrastrando. Tenemos que tener como prioridad que no existan asentamientos humanos como La Barquita y como esa población que está al margen del río, que se está reubicando en el proyecto Domingo Sabio. Entonces, en la medida que nosotros comenzamos a atacar las causas de los fenómenos, esos fenómenos van a ir menguando, van a irse disminuyendo. Pero mire, hoy es 12 de marzo del año 2019 y tenemos muchas informaciones que compartir. La primera es que un día como hoy, un 12 de marzo, pero del año 1919, nació en la ciudad de Barahona doña Casandra Damirón, quien fuese un ícono de las artes dominicanas, una gran folclorista que levantó nuestros grandes valores musicales, lo llevó por el Caribe y nos conectó con una parte de nuestro folclore. Doña Casandra Damirón hoy cumple 100 años y para conmemorar esta celebración, este Canal 4 RD, dicho sea de paso, tienen el día de hoy en el nightclub o el Salón Papa Molina, que es nuestra cuarta planta, tiene una celebración nada más y nada menos con 3 de grandes voces dominicanas como son Adalgisa Pantaleón, Maridalia Hernández y Mili Quesada, quienes se unen en un homenaje a esta gran dominicana, a esta dominicana inmortal que es Casandra Damirón, en un evento donde la SER TV va a tener su Big Bang
dirigida por el maestro Joseph Jacobo, y es un gran reconocimiento que se hace a esta varonera y dominicana que representó toda una época y que es la bandera de nuestras artes, es la gran soberana. Además está todo lo que se pueda decir de doña Casandra Damirón, porque su obra y su legado habla por ella misma mejor que todo lo que yo pueda decir. Entonces solamente señalar que hoy tenemos esa conmemoración de los 100 años de doña Casandra Damirón. De la misma manera, nosotros tenemos en el día de hoy otra efeméride bastante importante, y tiene que ver con que hace 30 años, un día como hoy, Tim Berners-Lee creó lo que sería la World Wide Web, o el lenguaje que permite el Internet tal como lo conocemos. El Internet había nacido desde los años 60 como una aplicación militar, se llamaba ARPANET, pero a partir de la caída del muro de Berlín, Tim Berners-Lee comienza a idear la manera de cómo crear un hiperlenguaje que permitiera la comunicación entre los diversos ordenadores. De ahí sale el lenguaje HTML y de ahí sale todo el Internet como nosotros conocemos hoy, que como todo el mundo sabe ha sido la gran revolución de nuestro tiempo. El Internet es innovación constante y permanente. Después de la creación de la World Wide Web han existido varias revoluciones en Internet, y actualmente estamos viviendo la revolución de la cadena de bloques. Antes de eso tuvimos la revolución de las redes sociales, o el llamado Internet 2.0, y el Internet como un vaso comunicante y un cerebro colectivo, es un espacio público virtual en donde constantemente tenemos innovaciones. Entonces, esa es la efeméride, pero yo quiero destacar algo que sucedió en el día de ayer. Si estamos diciendo que el Internet es vital para el desarrollo y que la World Wide Web termina siendo ese escenario, el Internet termina siendo ese escenario donde ese espacio público donde se realizan innovaciones constantes, es imprescindible que existan planes de desarrollo de cara a mantener la seguridad en el Internet. Así como el Internet ha traído desarrollo, así como el Internet ha abierto la posibilidad de grandes cambios, y por ejemplo, la empresa más grande o la tienda más grande del mundo era Walmart, ahora resulta que es Amazon. Para hablar, no irnos muy lejos, antes yo recuerdo los años 90 los videoclubs. Los videoclubs eran la forma donde uno podía tener su cine en su casa, eran muy famosos. Después los videoclubs estaban los mismos videoclubs pero con CD, y resulta que ni los videoclubs ni la venta de CD ahora son la forma de uno ver películas. Ahora tenemos videos o compañías streaming como Netflix, y usted básicamente no tiene que salir de su casa y usted ve todas las películas que usted quiera dentro de esas plataformas, y eso es parte de la revolución de Internet, por no hablar de las bibliotecas, de los libros, etc. Pero también, así como el Internet ha traído las posibilidades de negocio electrónico, de comercio electrónico, también se ha producido crímenes electrónicos, delitos electrónicos. Hay pedófilos que toman el Internet y usan el Internet para captar víctimas. Lamentablemente todavía nosotros como sociedad no nos hemos terminado de adaptar a las nuevas tecnologías, y vemos un celular y creemos que es inofensivo y se le da el celular a un niño y el niño está jugando con el celular, pero no sabemos que ese celular lo pone en contacto posiblemente con miles de depredadores, o sea, lo expone a ese contacto, y hay que comenzar a trabajar elementos de seguridad, tanto para detectar cuando hay algún pervertido, cuando hay algún estafador utilizando los medios electrónicos, como para prevenir y darle educación tanto a los padres como a los hijos, para que sepan que el Internet es una herramienta y que esa herramienta requiere ciertos requisitos de seguridad. En ese sentido, en el día de ayer, en el Palacio Nacional, se trabajó lo que es el plan de ciberseguridad. Ese plan de ciberseguridad va a ser dirigido por los próximos 3 años a 4 pilares esenciales.
El primer pilar va a ser la regulación, identificar cuáles son los cambios regulatorios y normativos que hay que tomar para garantizar la seguridad del Internet. Ese es el primer eje de los 4 ejes que se discutieron en el día de ayer. Varias instancias del Estado estaban mirando cuáles son las vulnerabilidades y qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que determinaron, ahí estaba el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro de las Fuerzas Armadas, estaba también el director del DNI, Cifrido Pared, y estaban varios organismos que tienen que ver con la seguridad electrónica y la seguridad de República Dominicana, y en el sentido amplio fueron presentando ese plan de ciberseguridad. El segundo pilar es determinar cuál es la infraestructura nacional que es crítica y que hay que proteger. Porque así como usted tiene bancos, ahora mismo resulta que un hacker puede, una persona deshonesta que tenga conocimientos informáticos, le dicen hacker o pirata, se dedica a perturbar ese sistema y le puede usted hackear su cuenta de banco, le puede usted asimismo generar un apagón en su casa, y en la medida de que nosotros sigamos integrando la tecnología, ahora hablamos inclusive del Internet de las cosas, de cómo se va a automatizar una casa, por ejemplo. Entonces, ese proceso de Internet de las cosas requiere también un proceso de seguridad. Entonces, este plan, como segundo eje, tiene la meta de proteger las infraestructuras críticas y determinar cuáles son los mecanismos de seguridad que tienen que asumirse. El tercer elemento consiste en un plan de educación, tanto para los usuarios de las TICs, de la llamada Tecnología de Información y Comunicaciones, como para las autoridades oficiales, para que puedan detectar cualquier amenaza. Y un cuarto pilar habla de establecer alianzas internacionales y nacionales, porque una característica que tiene el Internet es que las nacionales se terminan borrando. Las barreras nacionales importan poco, porque usted puede estar en China, encerrado en una computadora, y desde China usted puede provocar daños a República Dominicana vía esa infraestructura. Entonces, ese plan de seguridad viene a colocarnos en una posición de vanguardia. República Dominicana, la OEA la ha reconocido como uno de los 10 países que tiene un plan de ciberseguridad y que está trabajando en ese sentido. Aquí, por ejemplo, hay que decir que la DICAT permanentemente, la DICAT es la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía, está monitoreando el comercio que se hace vía los medios electrónicos y los fraudes que se hacen vía los medios electrónicos, así como identificando posibles pederastas y posibles pervertidos que malutilizan esa red. Entonces, República Dominicana con este plan se sigue colocando a la vanguardia y sigue tomando previsiones para una economía que es cada vez más digital y que requiere ser más digital. Entonces, en ese sentido, saludamos esa cumbre y ese plan de ciberseguridad, y nosotros como ciudadanos llamamos a que tomemos también las precauciones mínimas para evitar que el uso de la tecnología pueda lesionarnos. Asimismo, mire, aparte de que, bueno, hoy tenemos este encuentro, Ellas por Cassandra, ¿verdad? Ellas cantan a Cassandra. Aquí, a propósito del centenario de Cassandra Damirón, hay un tema importante que nosotros no podemos perder de vista. Solo 2, óigalo bien, solo 2 de nuestras 34 presas, aquí está la información, solo 2 de nuestras 34 presas tienen agua suficiente. Solo 2 están trabajando, operando más o menos normalmente. Esto lo dice el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y lo dice también la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, que ha llamado a la población del Gran Santo Domingo a racionar
el uso de el agua. A racionar el uso del agua. Está claro. Está Olgo Fernández, que estuvo hablando con la prensa, ayer creo que fue, y también el director de la CAS, Alejandro Montaz. Solamente 2 de nuestras presas, aquí dice la información, están operando de manera adecuada, porque las demás están en problemas. Las que están son Atillo y el complejo Valdesia, Higüey, Aguacate y el contraembalse de Las Varías. Son las únicas, oiga bien, vale la pena recordarlo. Las presas de Atillo y el complejo Valdesia, Higüey, Aguacate, así como el contraembalse de Las Varías, son las únicas que están generando agua en condiciones adecuadas. Están prácticamente fuera de servicio los acueductos Jaina Mano Guayabo, La Isabela, Isamana y Duey. Esos son los que abastecen al Gran Santo Domingo, dicho sea de paso, según explicar estos 2 funcionarios. Tenemos problemas, por lo tanto, con el suministro de agua al Gran Santo Domingo. Y dicho sea de paso, esas únicas presas, la de Atillo, Valdesia, Higüey y Aguacate y el contraembalse de Las Varías, se refieren a un solo río. Mire usted qué cosa más interesante, que es el río Nizao. Es el río Nizao, para que usted entienda de qué estamos hablando. Solamente el río Nizao y desde luego los afluentes. Los afluentes del Nizao son los que abastecen a todas, a Higüey, a Aguacate, a ese complejo que es Higüey, Aguacate, a Atillo, Valdesia y el contraembalse de Las Varías, que es lo mismo, todo eso es lo mismo prácticamente. Sí, señor, porque si ustedes hallan que el Higüey y el Aguacate van a dar al río Nizao precisamente, caen ahí y se juntan en la presa que se juntan. Son prácticamente todo un complejo que viene bajando de allá arriba de la cordillera central. Y bueno, uno coge para acá, para el lado de Baní, y otro coge por el lado de Ocoa. Y así es la cuestión. Estamos hablando de una misma cuenca prácticamente. Una cuenca, la cuenca más grande probablemente del país y la más compleja. Y una de las tantas que, claro, debemos cuidar como se debe cuidar a estos lugares donde producimos y donde se produce el agua, que es en nuestros montes, en nuestras cuencas altas, allá arriba en la loma. Tenemos que cuidar la loma. Y hay que cuidarla aquí, haciendo un uso racional del agua. Pero desde luego no solamente estamos hablando del agua que nos llega por la que corre, también la que está abajo. ¿Sabe que yo escuché unos También liberales la que está abajo, ¿no? hablando de la necesidad de privatizar el agua? Los neoliberales se atreven a cualquier cosa. Sí, señor, esa es una ideología que se atreve a cualquier cosa. Esa es la ideología. Y aquí hay una información interesante sobre eso, a propósito de la ideología y ese capitalismo neoliberal, que entendía que la privatización de los fondos de pensiones y de la seguridad social iba a resolver todo. Sí, porque garantizaba eficiencia. Que garantizaba la eficiencia, que el mercado iba a resolverlo todo, esa mano formidable, esa mano que ella sola podía actuar y llevar equilibrio a la economía. Empezaron en el 81, poco antes del 81, a privatizar en Chile. Para eso fue la dictadura, porque eso solamente se puede hacer en una dictadura. Algunas lo han hecho en democracia. Mire usted qué cosa más triste. Sí, pero uno de los grandes teóricos de ellos, Friedman, decía que había que aprovechar los malos momentos. Inclusive cuando vino el huracán de Katrina, él dijo que era un buen momento para poner a funcionar las escuelas charter. Escuelas charter. Una escuela privada. Escuelas privatizadas. Pues mire la información aquí, dice privatización de pensiones
no benefició a la región. A propósito, dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, acaba de publicar un informe que se llama la reversión, es decir, el paso atrás de la privatización de las pensiones. Acaba de presentar este informe en México. Acaba de presentarlo, este informe. Dice este estudio. Este proceso iniciado en Chile en 1981 y propagado hasta por 14 países de la región, trajo consecuencias desfavorables en términos que van desde la calidad de la vida a la desigualdad de género. En un inicio, organismos económicos internacionales presagiaron que la gestión privada de las pensiones iba a generar mayor cobertura, mayor eficiencia basada en la competencia del mercado. Oiga, mire qué casualidad. Así es, según el informe se equivocaron. De acuerdo al reporte que hace la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las consecuencias registradas han sido tasas de cobertura estancadas o que disminuyeron en todos los países. Los beneficios se deterioraron, aumentó la desigualdad de género y de ingresos, y se dispararon los costos administrativos, empezaron a repartirse nuestros cuartos. Que supuestamente era lo que se iba a evitar con ese esquema de eficiencia. Eso era lo que se iba a evitar y terminó haciéndose el negocio del siglo. El negocio del siglo para unos cuantos privatizados y privatizadores que vieron en los fondos públicos de pensiones un botín, como hicieron con otras tantas cosas. Ojalá no se le ocurra con el agua. Como hicieron con otras tantas cosas. Bueno, en Chile han privatizado buena parte del agua también, ríos, ríos han privatizado acuíferos, han privatizado, es el desastre más grande que se pueden conocer. Y eso es lo que está imponiéndose otra vez en América Latina, porque el regreso de esas políticas neoliberales es lo que ha traído todo este desmadre que ahora tenemos, echar para atrás todo lo que hizo Lula, echar para atrás todo lo que han conseguido todos estos gobiernos, Correa en Ecuador, todo lo que se hizo en Venezuela, es echarlo todo para atrás y volver a las políticas neoliberales, esas que entienden que el Estado lo único que tiene que hacer es una cosa chiquita, que no invierta mucho en lo social, porque lo que hay es que recortar lo social. Esa es la Santísima Trinidad. Mínima intervención. Eso le llaman a ellos. La Santísima Trinidad del sistema neoliberal. Desregulación, privatización, desregulación de la economía, es decir, que no haya mucho control de la economía. Sí, mínima intervención estatal. Y recorte de los programas sociales. Para estimular la competencia y un Estado mínimo. Claro. La Santísima Trinidad de la economía neoliberal, que nos impusieron a nosotros y que usted sabe lo que eso significó y ha significado en América Latina. Aquí en el 84 empezaron a poner en marcha precisamente el programa neoliberal con aquella famosa alza de todos los precios que decretó Salvador Jorge Blanco. Y el resultado, usted sabe cuántos dominicanos muertos fueron, ¿verdad? Abril del 84. Se calcule más de 200 muertos. Nadie los contó nunca, pero a ojo de buen cubero o de mal cubero. Y tiros en la cabeza. 280 y tantos muertos en esa protesta del pueblo dominicano contra precisamente el programa neoliberal que se le estaba imponiendo, programa económico neoliberal que lo lideraba el Fondo Monetario Internacional, entonces, dicho sea también de paso. Sí, porque ellos vienen con recetas, de buena primera la cambian. Sí. Parece que cuando hay indigestiones, ellos vienen y dicen, no, espérate, esto no era, el paciente ya moribundo. Ojalá no se le invente, no se le ocurra aquí con el agua, porque ellos tienen un librito, ese librito de Bolsonaro, que dice que mientras nosotros estamos creando estancias infantiles,
dicen que eso es un gasto, como usted señalaba, dicen que eso es un incentivo a que se tengan hijos y de manera irresponsable, en vez de entender que hay una desigualdad que hay que corregir, ellos entienden que eso es un gasto y que se corrige solo. O sea, es una filosofía inclusive a veces indolente de lo que es la condición del ser humano, porque lo ve como puros números. Don Guillermo, cuente usted y déjeme el cabo. No, Sí, señor. enterándome de las cosas que ustedes van descubriendo. No, comprobando, porque este informe de la OIT está comprobando, Mm. comprobando que fue un error privatizar. Hay un tema que tiene que ver fundamentalmente con el recurso agua, porque uno puede también caer en el populismo. Obviamente hay que hacerse el tonto para pensar que el agua no ha sido privatizada. Buena parte está privatizada. El agua de consumo humano, claro, totalmente. Comenzando porque no es Sí. verdad que el La agua la que se compra en sirve, botellita. no es verdad que el agua que se sirve, el agua potable que se sirve, pasando por los ayuntamientos, sea pública. En todo caso, no debería hacerlo, porque tiene un costo y alguien tiene que pagar ese costo. ¿A qué me refiero? A que aquí existe una cultura de la abundancia. Aquí se gasta el agua Como si no costara nada, como si no costara nada ni siquiera el Estado. y sin conciencia de que es escasa. Tan es así que dicen los especialistas en esa materia que el 70% del agua que baja por de nuestras montañas y va por los afluentes, ¿le llama usted a eso? A esos reservorios, pasa por ahí por Nizao, va al mar, el 70% del agua potable va al mar. Entiéndase que del agua dulce, va al mar. Es decir, un despilfarro absoluto. Una isla en donde, por más vuelta que usted le dé, el agua no solo que es escasa, sino que es vida. Porque en Haití poco falta para que no haya agua. Hicieron todo lo necesario para que no haya agua. Y si no fuera por ese maravilloso río, ¿cómo se llama, Ramón? El Artibonito. Sí. ¿Verdad? Magnífico río. Magnífico río. Bellísimo río. Si no fuera por ese magnífico río, Que lo desconocemos. habría que llevársela de aquí en botellita a los haitianos el agua. Y dicho sea Lo paso, más nace aquí. probable. Nace aquí. Nace aquí ese río, Sí, el señor. Artibonito. Y cruza la frontera. Pues a esa gente va a haber que darle. Juan González le va a dar agua por un tubo y 7 yardas, como dicen, a los haitianos. ¿Y por qué, Juan? Bueno, porque Juan es un teórico del agua y ya está aquí con nosotros. ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay que privatizar el agua. Sí, no es posible. No es posible que se siga desperdiciando el agua. Sí, es que el que nada le cuesta, nada, ¿qué? Sí, pero no Sí. privatizarla. Nada El nos Estado cuesta, puede hagámoslo establecer fiel. monopolios, pero monopolios estatales, Bueno, que es otra cosa. Es que el Estado es una parte. Y si es el Estado el que invierte, vamos a asumir que él es el Estado. Lo que pasa es que el único monopolio admisible es el del Estado. Mire. El tema que tengo con los neoliberales es que ellos quieren que sean empresas De privadas ellos. de ellos Claro. que tengan esa gestión, Como porque lo han dicen que el hecho. Estado es ineficiente. Pero si el monopolio es estatal y hay un criterio precisamente de racionalizar, de un uso racional y lógico, es otra cosa. El tema es cuando usted toma y se lo da a intereses privados que no son del Estado, que quieren prevalecerse de eso. A mí me inquieta más que es hacia dónde voy, porque ustedes están como medio volteados, como el cangrejo, y no encuentran la manera de ponerse en 4 patas. A mí lo que me parece que el tema de ese recurso es de todo, pero resulta ser, óyeme la sinvergüencería. Esta gente que no tiene nada de qué ocuparse, ya contaron las prostitutas dominicanas en el mundo. Sí. Estos señores que no tienen nada. 254.000. 250.000. A mí no me ha tocado una que sirva.
Pero por favor, entonces, miren la vagabundería a la que me estoy refiriendo. Eso merece, según ellos, un editorial de un litincito borracho. Sí, porque ahora es chiquito y borracho. La revista comercial esta. Miren, eso es de que el tema de estos señores. Depredación impune en los haitises. En los Haití se está depredando hace mucho. Y entonces, cuando usted va al saco del asunto, que ahora han metido presos 60 haitianos de un fuetazo que estaban internados a modo de guerrilla clandestina, quemando, depredando los haitises y haciendo carbón. Óigame. Y entonces después te dicen, pero que además, la semana antepasada, capturaron a 20 más. O sea que ya vamos por 80 indocumentados, que son los de Juan González, los indocumentados esos. Y entonces a mí alguien me puede decir, primero que eso no es noticia de un editorial, de ninguna revista comercial que se respete. Pero resulta ser, ¿quién es el responsable de eso? O el Estado, que lo permite, eso es lo que ellos dicen. Ahí no es responsable la comunidad, que se sabe que es agricultora. Ahí ellos pelearon mucho porque en Juancho no se instalara una, que no estaba en el Parque Nacional, no se instalara una cementera. Y ahora lo que hacen es que dejan que unos haitianos indocumentados, 80, que ya van mal contados, son los responsables de lo que pase, de la depredación de los haitises a esta altura del juego. Y yo estoy por creer que a veces es mejor que el sector privado tenga un interés, porque a nadie se le ocurre ir meterse en los jardines de la burguesía, a nada. A nadie se le ocurre ir a depredar en el mirador de donde corren los burgueses de este país, todos los días llevan su perrito a pasear. Ahí nadie, ni a Jaime David se le ocurre ir a quemar palos y a cortar palos ahí, porque él lo sembró además. Porque él lo sembró. Entonces, pasa lo mismo con el tema del agua. No, que el agua, nos estamos quedando sin agua. Pero ese azaroso, ¿tú sabes lo que hace? Va y mete el motor, su motor, y lo lava en medio del cauce de agua. Contamina y mata a todo el que está por ahí abajo. Entonces yo prefiero que haya un terrateniente de esto tanto, que se cogieron la tierra por donde pasa el río, ahí en Bonao. Ahí en Bonao, por donde pasa el río, y que lo cuiden. Y que lo cuiden, y que no me permita que se metan los camioneros estos amigos de Ramón, uno que tienen una grancera, que se les permite que estén sacando todo, a la vista de todo el mundo. Y solo cada cierto tiempo, estas benditas revistas comerciales salen y te dicen, las granceras que pasan, desvían para no pagar el peaje, y se meten por donde justo pasa la gente, por el medio de la callecita de la gente, y matan uno. Porque corren como los patanitas. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Vamos a quedarnos sin agua a todos para ver si a todos nos corresponde la responsabilidad de cuidar la bendita agua. Porque esto es hasta... yo quisiera como que hubiera sequía, de verdad, para que sepamos qué demonio, qué valor tiene esa endemoniada agua. Porque solo se aprende en cabeza propia, ¿verdad? Dicen, para ver lo que es no tener ese recurso a mano. Pero como aquí todo es abundante, hasta la vagabundería es abundante en este país. Pues no, vamos a gastar agua, vamos a contaminar las aguas, vamos a permitir que unos sinvergüenza se metan en el río Sama y ahí defequen y ahí hagan de todo, pero no ahora, no. ¿Hace cuánto tiempo que se lo venimos permitiendo? Todo en nombre del interés público. Todo en nombre del interés público. Entonces, a mí me va mejor, que soy naturalmente un pro burgués, me va mejor
Que le demos participación al sector privado para el manejo de ciertos recursos, porque al fin y al cabo no le damos un contrato, primero un contrato de estos más malos de la historia, a la Barri. Una cosa es darle participación, otra cosa es entregarle. No, porque no vea el peor de los negocios. Eso es lo que se ha hecho en muchos lugares, entregarle el recurso. No, señor. Bueno, yo creo que hay que cuidarlo. Mucho cuidado que con el que eso. lo use, el Estado que haga lo que tiene que hacer el Estado. Bueno. El Estado que Anota cumpla ahí. con lo que tiene que cumplir. El Estado es el Sí. que tenemos que estar y tenerlo en manos de quienes tiene que estar, no de unos saltapatrás vividores. Eso es el Estado el que tiene que cumplir, ¿me entiende? Porque además lo que se ha hecho es entregar el recurso. En Chile y en todos estos sitios lo que se hizo fue entregar el negocio, como entregamos el negocio de las pensiones. Aquí lo entregamos también, está en manos privadas y ahora el presidente anunció por fin una decisión que probablemente dentro de 2, 10, 12 años eso pueda volver a ser un negocio, pero no un negocio para unos cuantos, sino para todos los que invertimos en los fondos de pensiones, que somos todos y todas. Somos todos y todas. No venga con esa cosa. Está bien, yo creo en la participación privada. Lleva también fiscalización, lleva supervisión social y permite cierta transparencia, pero cuando usted lo deja solo, lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, compadre. Y no de todos los recursos no es tampoco. así, vamos juntos. ¿Juntos? Es juntos que vamos. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a dar participación. Sí, pero- Estoy de Hay que acuerdo, hacer. sí, pero mucho cuidado. Pero no en todos los recursos. Mucho cuidado. En el agua Tampoco. En el agua no. no. En el agua no. Yo no sé. En el agua Vamos que a sea el ver. Estado que De lo todas haga. maneras, vamos a la pausa porque tenemos nuestra conversación Planeta pendiente Azul, con ¿verdad? Juan González hoy, todos los martes. No se mueva ¿Qué de ahí. pasa, loco?